Estimado Jonathan, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Escandata. Les agradezco esta pequeña presentación. Si les parece, voy a presentar para poder dar inicio a esta conferencia. Bueno, pues nuevamente, muy buenos días a todos. Como bien mencionaron, mi tema va a ser hablar acerca de las contrataciones electrónicas en las relaciones laborales. Mucho gusto, soy Fernando Illanes, soy abogado en materia laboral, exclusivamente para representación del sector patronal. Entonces, pues como se podrán imaginar, hemos visto todos los detalles que pueden existir en las empresas con motivo de las relaciones laborales, ¿no? Y todos los pequeños detalles que tenemos que tomar en consideración. Este tema que me invitaron a participar, pues la verdad es muy interesante y tiene varias complejidades que ojalá podamos abordar y que con mucho gusto iremos desahogando con las preguntas que me quieran hacer al final. En realidad, yo les diría que no es un tema extenso, sino más bien es algo que se tendrá que ponderar y que con los elementos que ahora les comparta, pues ustedes van a tener información suficiente para tomar decisión sobre la migración o la utilidad que puede tener las contrataciones electrónicas y en general el uso de herramientas digitales dentro de sus empresas. En materia laboral, es importante decirlo, nos hemos quedado muy atrasados con muchas innovaciones, procedimientos, incluso nuestra ley y la forma en que se hacen ciertas prácticas, ¿no? Tanto en las empresas como por parte de la autoridad, han sido, pues no han evolucionado al mismo ritmo que las empresas luego lo requieren o incluso al nivel de otros países con los cuales, cuando hablamos de temas laborales, lo que me sucede es que las empresas, los gerentes de recursos humanos, incluso los directores generales, empiezan a temblar, porque lo que dicen es, no me toques ese vals, lo que no queremos es tener problemas si las cosas están funcionando o mal funcionan, pero más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, pues bueno, lo que los invito es a que reflexionemos al respecto y que veamos la utilidad de cómo se pueden empezar a implementar ciertas cosas, ¿no? Entonces, quiero darles un poco de contexto jurídico sobre lo que es una relación laboral, que es muy importante. Para efectos jurídicos, una relación laboral se genera cuando existe un elemento fundamental, que es la subordinación. La ley nos dice que tiene que haber un trabajo personal subordinado de una persona a otra que se le llama patrón. Y a cambio de ese trabajo se le da una remuneración, lo que sería el salario. Nada más que es muy importante considerar que las relaciones laborales no están sujetas al acuerdo de las partes. Es decir, con la simple existencia del elemento de la remuneración, se puede considerar que existe una relación de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Y esto sucede en muchas empresas. Tienen una serie de diferentes áreas en las que consideran algunas personas trabajadores y tienen a otras áreas donde no los consideran trabajadores. Llámense profesionales independientes, comisionistas, vendedores, y ellos no pues ganan por comisión, ellos tienen sus propias reglas. Bueno, para efectos de la ley, si una persona trabaja, es decir, presta su tiempo a una sola persona y sus ingresos son únicamente de una persona en específico, entonces eso se considera una subordinación y por lo tanto se está sujeto a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Y eso significa también que se tiene que cumplir con todas las obligaciones y en todo caso cumplir con las penalidades que puedan haber en caso de no haberlas cumplido a tiempo. Dicho lo anterior, los contratos de trabajo no son necesarios para que se genere una relación de trabajo. El único elemento que genera una relación de trabajo es la subordinación, tácita o expresa, es decir, firmada en un contrato o
por el poder de mando. Y ese poder de mando, es decir, la subordinación, es susceptible de ser interpretado por nuestras autoridades sobre su existencia o no. Como les digo, si se presentan ciertas condiciones que hacen presumir que hay una subordinación, llame como se le llame a la relación que se tiene con esa persona, se considera una relación de trabajo. Por eso puse el ejemplo de los vendedores, creo que es el más apropiado. Entonces, con eso, lo que les quiero decir es que los contratos de trabajo no sirven necesariamente para demostrar que existe una relación laboral. ¿Para qué sirven entonces? Ahora se los explico. Ahora, muy importante, la contratación electrónica, así como un contrato de trabajo que hoy en día firmamos, no está restringida, no la tenemos prohibida, la podemos llevar a cabo. Se permite. ¿A través de qué? ¿Cómo se podría llevar a cabo? Bueno, Juan Miguel lo acaba de explicar muy bien cuáles son todos los elementos que jurídicamente tenemos que considerar para que exista validez entre el medio electrónico que se utiliza entre dos personas para la expresión de ese consentimiento, para que exista una identificación de la identidad y sobre todo para que puedan ser ejecutables y exigibles las obligaciones y derechos que se establecen en dicho documento. La contratación electrónica laboral puede funcionar siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos jurídicos, es decir, que haya seguridad jurídica para las partes. Ahora, como parte de estos antecedentes, me gustaría ponerles en evidencia estos principios laborales. ¿A qué me refiero con los principios? Como ustedes bien saben, nuestro derecho de trabajo en México está regulado única y exclusivamente por la Ley Federal del Trabajo. Y complementariamente tenemos diversas disposiciones que regulan otras situaciones de una vida laboral, como son la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit e indirectamente otras regulaciones. Pero la Ley Federal del Trabajo es nuestro máximo y en ella se establecen una serie de principios que para nosotros, cada vez que tenemos una situación laboral, tenemos que ponerlos como base para el análisis. De entrada, son derechos irrenunciables. ¿A qué me refiero con esto? Uno, que es el más obvio, que las partes no pueden pactar en contrario de las disposiciones que establece la ley. Una persona no puede ganar menos del mínimo, aunque lo acepte. Una persona no puede ganar menos de 15 días de aguinaldo, aunque lo acepte. Una persona no puede trabajar horas extras sin ser remuneradas, aunque lo acepte. Me imagino que ahí saldrá un debate porque en México está el lema de ponerse la camiseta, ¿no? Pero bueno, no nos metamos en esas malas prácticas. Los trabajadores tienen derecho a que, las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo siempre se cumplan a pesar de que su voluntad sea contraria. Por otro lado, al ser derechos irrenunciables, las partes, como no pueden pactar en contra de ellas, cuando se establecen cuando se dan, los requisitos para que se configure alguna de las situaciones jurídicas consideradas por la ley, entonces tenemos que aplicar esas disposiciones. ¿A qué me refiero con eso? El ejemplo de la subordinación. Una autoridad, al momento de considerar, perdón, una disculpa, la ciudad es un poco ruidosa. Y ya saben, el home office, una disculpa. Si una autoridad considera que existen elementos de subordinación, entonces esa autoridad tiene la facultad de establecer que existe una relación de trabajo. ¿Eso qué significa? Uno, que le da a los trabajadores el acceso a todos los derechos que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Pero por otro lado, al considerarse alguna relación que quizá no tenía un background jurídico laboral, no tenía un antecedente de esa naturaleza. El hecho de que una autoridad lo considere así también nos haría, como empresas, acreedoras al cumplimiento de otras obligaciones complementarias, como son las de seguridad social. Entonces, imagínense, por ponerles el ejemplo del vendedor, que ellos decidieran demandar a la empresa por un despido injustificado, a pesar de que teníamos un contrato de prestación de servicios, y la empresa no puede acreditar que no hay una relación de trabajo. Al contrario, los tribunales consideran que la subordinación existió. Eso es suficiente para que el Seguro Social pueda también
reclamar el pago de las cuotas que no se pagaron. Lo mismo si el Seguro Social en una inspección les quiere revisar cómo está su nómina y cómo están los trabajadores que tienen percepciones pero que no están en nómina, porque existe un cruce de información entre las autoridades fiscales y las autoridades de seguridad social, que digan, oye, ¿por qué tienes una serie de personas que sí tienen percepciones constantes, que se simulan a un salario y no paga seguridad social? Entonces, los derechos irrenunciables que están establecidos en esta ley hacen que nosotros como patrones o como personas beneficiarias de un servicio tengamos cuidado con cómo se manejan estos elementos laborales. Segundo, la estabilidad en el empleo se refiere básicamente a que un trabajador no puede ser despedido de su empleo a menos de que exista una causa justificada. Y esa causa justificada están catalogadas en unas causales de rescisión que están establecidas en la ley y que, bueno, seguramente ustedes han tenido la mala experiencia de no haber podido actualizarlas porque realmente es un tema muy complejo en México. Por otro lado, es muy importante reconocer que las normas laborales en México no establecen a las partes en una igualdad de circunstancias. Es decir, patrón y trabajador no son iguales. El trabajador se considera una parte vulnerable y eso significa que las autoridades, por un lado, tienen la obligación de interpretar la norma que más le beneficie y si llega a haber alguna duda respecto no solo a la interpretación, sino a la aplicación de ciertos derechos o a la aplicación de ciertas acciones que puedan tener injerencia en el trabajador, se debe de dar la razón al trabajador. Ese es un principio que se conoce como indubio pro operario. Esa situación hace muy complejo que los conflictos laborales se puedan, digamos, obtener los resultados que luego las empresas buscan, porque no contamos con ciertos elementos que puedan quitar esta duda. Y, por lo tanto, los patrones tienen una carga adicional de poder dejar seguridad jurídica en todos y cada uno de los actos. Las presunciones van en nuestra contra. Las presunciones son para favorecer siempre a los trabajadores. Y por último, la carga de la prueba pertenece al patrón en todos los casos. Un patrón que quiera acreditar el cumplimiento de alguna obligación, un patrón que quiera acreditar que no se llevaron a cabo ciertas responsabilidades por un trabajador, un patrón que quiera acreditar un despido justificado, una autoridad que solicite al patrón que se cumplieron con ciertas obligaciones, todo debe de estar perfectamente bien documentado. Y esa documentación, en caso de que no exista, se presume que hubo incumplimiento por parte del patrón. Entonces, siempre la carga de la prueba va a ser el patrón. Con esto, respondo a la pregunta, ¿para qué necesito un contrato laboral? Bueno, para dejar constancia de cuáles van a ser las condiciones de trabajo que yo como patrón necesito tener presente en caso de ya sea una reclamación laboral por parte del trabajador o una inspección por parte de nuestras autoridades. Ahora, ¿qué debe de tener los contratos de trabajo? Bueno, en términos generales, el artículo 25 nos dice que debe de tener todas estas, todos estos elementos. Pero yo les diría, lo más importante es que el contrato de trabajo tiene que ser un documento adecuado a lo que efectivamente va a regular la relación laboral. Muchas empresas llevan una mala práctica de o no utilizar contratos o tener contratos formato que no se adecuen a la realidad del trabajo. Simplemente le ponen estos elementos que les estoy poniendo aquí, el nombre del trabajador, cómo están cuáles son sus generales, las prestaciones que va a tener, su jornada, que a veces ni siquiera se especifica cuál va a ser el horario de labor, es simplemente una jornada de 48 horas, les vamos a dar un salario de tanto mensual y listo. Pero no les ponemos qué actividades tienen que realizar, en qué momento se van a llevar a cabo los descansos en la jornada, las prestaciones, qué condiciones tendrían que cumplirse para que puedan ser acreedores en ellas cuando son prestaciones extralegales, si hay algún bono que se tiene que cumplir. Y todas estas situaciones deben de quedar en este documento para poderlas hacer válidas ante una autoridad. De lo contrario, pues simplemente, de acuerdo a los principios,
como la duda asiste al trabajador, yo como patrón no voy a poder tener una presunción favorable. Y como yo tengo la carga de la prueba, la falta de un documento que me ayude a establecer cómo están las situaciones, las condiciones laborales, perdón, la falta de ese documento nos perjudica. Entonces, para todos los efectos, es importantísimo que cuenten con un documento inicial llamado contrato que establezca cuáles son los pactos y posteriormente dejar constancia documental de todos los cambios que se hagan en una relación laboral. Porque también las relaciones laborales, conforme pasa el tiempo, se tiene la mala práctica que no se actualizan. Y si alguien fue promovido, no dejamos constancia de cuáles son sus nuevas responsabilidades. Si alguien va a tener ahora un nuevo bono o va a tener una nueva comisión, no dejamos firmado algún documento, simplemente le damos la política, pero no dejamos esa constancia. Esa es una mala práctica general. No quiero, no quiero dejar de señalar que las empresas todavía tienen una cultura de cumplimiento laboral pendiente de desarrollar, que es muy importante para la protección correcta de las empresas y para que exista seguridad jurídica. Ahora, vamos a la materia. En la Ley Federal del Trabajo, sí tenemos reguladas las pruebas electrónicas. En una de las preguntas anteriores, cuestionaban cuál es la regulación en la que se tiene que revisar para darle para conocer el contenido jurídico y la validez jurídica de las pruebas electrónicas. Y si bien, bueno, más adelante lo expondrán con mayor detalle, pero si bien existe una regulación en el Código de Comercio, cada una de las materias en derecho tiene diferentes regulaciones respecto al contenido y a los procedimientos que tienen que ejecutarse para poder hacer exigibles ciertos derechos. En la Ley Federal del Trabajo tenemos en ese propio ordenamiento los dos elementos, es decir, todo el cúmulo de derechos y obligaciones y por otro lado el procedimiento laboral para poder desahogar una demanda laboral. En ese procedimiento tenemos este capítulo de pruebas electrónicas. Esto no es lo único que existe en la legislación mexicana respecto a cuál es la forma idónea de desahogo de pruebas electrónicas. Esto es respecto al procedimiento laboral específico. Se incluyeron en una reforma que se hizo en el 2012, en la que se hicieron algunas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, y el capítulo habla de los avances de la ciencia, no habla de pruebas electrónicas en específico. Y eso es muy importante porque las pruebas electrónicas quizás solo son uno de los elementos que pueden ser aportados por las partes en un juicio. Pero cuando pensamos en pruebas electrónicas, lo que nos viene a la mente es el contrato electrónico, el garabato que se hace en el escáner, que como bien decía Juan Miguel, no tiene ningún tipo de validez. La validez se da a través de la expresión del consentimiento y esa puede tener diferentes formas. Pero bueno, no nos quedemos ahí. ¿Qué pasa con los datos biométricos? ¿Qué pasa con elementos que solamente son asignados a una persona y que son para su uso exclusivo? Por ejemplo, una contraseña o una tarjeta magnética electrónica que permita el acceso o permita autorizar a una persona a llevar a cabo ciertas actividades. Todo eso son elementos electrónicos. No nada más pensemos en el contrato firmado de trabajo. Tenemos que pensar más allá de todos aquellos elementos aportados por la ciencia que nos permitan a nosotros, como una de las partes en una relación jurídica, poder demostrarle a una autoridad que efectivamente tenemos elementos para demostrar que algo ocurrió o no ocurrió, o se violó, o no se cumplió en los términos y condiciones pactados, ¿ok? Entonces, grosso modo, la verdad no me gustaría elaborar mucho en esto porque aparte de que es un tema técnico, creo que lo explicarán de mucho mejor manera y con mucho mayor expertise posteriormente. Entonces, nada más para retomar alguno de los elementos, que son muchos más, de los que tenemos en la Ley Federal de Trabajo recoge lo que en su momento el Código de Comercio empezó a regular respecto a las firmas electrónicas.
Las firmas, el Código de Comercio fueron de los primeros ordenamientos que reconoció estos medios electrónicos, las firmas electrónicas, y la Ley Federal del Trabajo, al tener una reforma posterior, logró expandirlos. Ahora, para efectos de lo que nosotros estamos ahorita exponiendo, me gustaría nada más detenerme a hablar de cuáles son los elementos que considero importantes que ustedes ahora se lleven cuando hablamos de pruebas electrónicas. Entonces, primero que nada, como les digo, pueden ser cualquier elemento aportado por la ciencia. No, eso nos va a permitir que lo que no esté inventado ahorita, tal vez el día de mañana tenga que seguir estas reglas. Segundo, cuando hablamos de pruebas electrónicas, tenemos que considerar, como bien mencionaban hace rato, que no se trata de un acto en el cual existe inmediatez y en el que las partes, pues en ese momento, dejan una constancia sobre la voluntad que quieren expresar. Al contrario, normalmente se requieren de herramientas, se requieren de terceros, se requieren de algún programa específico, de elementos que permitan no solo capturar esa expresión de la voluntad, sino mantenerla, preservarla, darle custodia, y que esa voluntad y el contenido de los datos pactados por las partes no sea corrompido en el futuro. Entonces, cuando nosotros queramos hacer uso de medios electrónicos en temas laborales, tenemos que tomar en consideración, uno, que las herramientas que se hayan utilizado sean de acceso a ambas partes. Dos, que la información pueda ser accedida en cualquier momento por ambas partes. Tres, que el trabajador pueda expresar libremente ese consentimiento, y la expresión la podamos nosotros dejar de cierta manera que cumpla con los requisitos que nos establecen las leyes. Cuatro, que no sea o no sea sujeto de alteración, porque no solo basta con que nosotros dejemos intocado un documento. Nosotros tenemos que asegurar que no puede ser sujeto de alteración. De lo contrario, uno de los principios entra en aplicación. La duda asiste al trabajador, ¿no? Y por último, que el trabajador, obviamente, tenga la certeza jurídica de todo esto que acabo de mencionar. Para nosotros, lo más importante como empresas es dejar claro que hay certeza jurídica en todos los procedimientos para el trabajador. ¿Cuál es la diferencia entre una firma, un garabato y una expresión del consentimiento a través de medios electrónicos? Bueno, el garabato tiene una aceptación cultural que jurídicamente hoy le damos validez, pero ese garabato pudieron haber sido muchas cosas. En otras culturas, pues escupían en la mano y se la daban. Y eso era suficiente. El simple hecho de jurar por el honor es suficiente para decir que existe un consentimiento por algo. Es decir, las pruebas electrónicas hoy en día, para ciertas actividades jurídicas, porque el comercio electrónico es lo que ha mantenido al mundo actualmente, pero para efectos laborales todavía se tiene cierto temor, y eso tiene que empezar a cambiar. Lo único que tenemos que asegurarnos para poder hacer ese salto de forma correcta es que estos elementos siempre los preservemos en nuestros procedimientos laborales. De lo contrario, no va a servir nada. Podemos tener la última tecnología, podemos tener un proceso muy padre en el que los trabajadores pongan login y tengan un contrato digital. El video que puso Juan Miguel, la verdad, me dio mucha risa, porque ahí es un claro ejemplo sobre la falta de certeza jurídica que se le dan a las partes al momento de llevar una contratación electrónica. Dicho sea de paso, los contratos de adhesión en el derecho laboral no están permitidos. Entonces, nosotros siempre tenemos que ver eso. Ahora, una vez que contamos con todos estos elementos y los queremos implementar en nuestros centros de trabajo, al momento que se ponga en tela de juicio algunos de los pactos que se hayan quedado en el contrato de trabajo electrónico, o algunos de incumplimiento o cumplimiento
de las obligaciones que tenemos pactadas entre las partes, pues las partes lo que van a tener que aportar a los tribunales va a ser todos los elementos con los que ellos van a poder tomar una decisión sobre el documento electrónico o la prueba electrónica que les ponemos a su disposición. O sea, no solo va a ser decirle, mire, juez, aquí está un contrato electrónico, mire, se lo enseño en el iPad, lo firmó y todo. Bueno, por favor, enséñame en qué momento tú te diste cuenta que la identidad era la correcta, es decir, no lo firmó alguien más. ¿Cómo me puedes demostrar que no está alterado? Porque sí veo, al igual que cualquier contrato, ¿no? Tú firmas la última hoja y esa última hoja pues, está firmada por el trabajador, pero todas las demás hojas que no se firman no tienen ninguna validez porque no existe un consentimiento genuino por parte del trabajador. Entonces, nosotros tendremos que aportar todos esos elementos muy importantes para poder hacer válido ante un tribunal que un medio electrónico es suficiente para demostrar que hubo un cumplimiento de una obligación o hubo una violación de alguno de los pactos establecidos. Ahora, en materia laboral, esto es algo sumamente nuevo, sumamente nuevo. Como les dije, viene de 2012 y la realidad es que en los tribunales laborales, bueno, las juntas de conciliación y arbitraje y ahora nuevos tribunales laborales que todavía están apenas iniciando en 8 entidades del país, no se ven muchos casos de estos. Estamos acostumbrados a usar el papel, estamos acostumbrados a tener toda la vieja escuela, porque también la práctica judicial es, si a mí no me da seguridad, no te lo puedo aceptar, y aparte, y como en corporativas no se le invierte mucho tiempo o muchos recursos a migrar a un sistema digitalizado, entonces pues, tampoco contamos nosotros los abogados con ciertos elementos y acabamos cayendo en el que te lo firme. No importa si lo hizo, todo eso, que te lo firme, por si las moscas. Y eso pues es algo que tendrá que ir evolucionando. Pero eso no significa que no esté reconocido. Existen diferentes tesis en la materia, existen ya una tradición jurídica en materia laboral que permite el acceso a ciertos documentos. Y un claro ejemplo son los FDIs. Los FDIs hoy en día son obligatorios en todas las empresas para el pago de los salarios. Pero lo que seguramente ustedes no conocen es el antecedente, que viene de la forma en que los bancos le pagaban a sus trabajadores, en donde los bancos les mandaban en un sobre a los trabajadores las percepciones que iban a tener o en pantalla en el sistema les enseñaban cómo estaban sus recibos de nómina, no existían los FDIs en ese entonces, y al momento que se llevaban a cabo el sometimiento en juicio respecto a una reclamación laboral, cuando se aportaban esas pruebas, lo que los tribunales decían es, pues, si no está firmado, no me sirve. Hasta que, gracias a todo ese, todo ese tiempo de estar presentando evidencia para que se reconozcan ciertos documentos, se generó una tesis en la que se reconocían las representaciones electrónicas, las representaciones impresas electrónicas de los recibos de salario, sin la firma del trabajador, siempre y cuando en el sistema, en la pantalla del sistema, se reflejara la misma información. Y entonces eso le daba seguridad jurídica al tribunal para decir, bueno, a ver, ya sé que no lo firmó el trabajador, pero bueno, si tu sistema sí tiene lo mismo que el trabajador dice, entonces te la doy por buena. Y ese es el antecedente más lejano de los recibos de pago electrónicos. Posteriormente, el CFDI proviene de una reforma al Código Fiscal. Los FDIs para efectos laborales no se reconocieron sino hasta la reforma de 2019. La jurisprudencia permitió que los FDIs fueran admisibles en juicio, sin embargo, las leyes laborales no lo reconocían. Entonces, siempre era tema de disputa el hecho de que una empresa ya haya migrado a los FDIs por cumplimiento a las leyes fiscales, pero por otro lado, como la ley laboral no lo reconocía, pues podría ser una cuestión de objeción. Y entonces vamos los abogados laborales a decir, mira, por si las moscas, que imprímete el CFDI y que te lo firme. Esas son prácticas que tenemos que ir migrando. No son malas prácticas, más bien
corrijo, son prácticas que tenemos que ir migrando y evolucionando para hacer de las empresas procedimientos mucho más eficientes, y para eso es el uso de las herramientas electrónicas. Entonces, algunas de estas tesis que les menciono ya reconocen el uso de los avances tecnológicos y el avance y los usos de medios científicos o medios electrónicos para los juicios laborales. ¿Con qué se come todo esto? ¿No? Para finalizar, ¿de qué se trata todo esto? Los patrones tienen obligación de tener y conservar documentos que permitan a la autoridad verificar que cumplieron con sus obligaciones laborales. Aquí les puse un pequeño ejemplo sobre ciertas condiciones generales de trabajo que los patrones deben registrar y deben mantener en caso de que una autoridad se lo solicite, o bien en caso de que tengan que aportarlos como prueba en caso de juicio. Y creo que son ejemplos que son muy relevantes, porque al final esto se va a reducir a, bueno, ¿puedo o no puedo en una empresa usar medios electrónicos? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Cuál es mi riesgo? Si mi riesgo va a ser, pues depende de lo que diga el tribunal, mejor que me lo firmen, ¿no? Sigo gastando en papel, no importa, y pues de aquí a que ya me diga una cosa, una ley, que sí lo puedo hacer. Bueno, creo que tenemos que evaluar los casos concretos. La jornada de trabajo, por darles un ejemplo, es uno de las condiciones que es discreción del patrón llevar un registro o no al respecto. Pero, como les mencionaba, la carga de la prueba al ser del patrón, pues es a perjuicio no llevar ese registro. En muchas empresas ya se usan los registros electrónicos a través de una credencial, a través de datos biométricos, a través, si ustedes están ya en cuestión de información confidencial mucho más, de información confidencial mucho más sensible, pues igual y otros datos más delicados, como son la lectura del iris, etcétera, ¿no? Todo eso, ¿para qué nos sirve laboralmente? Pues bueno, desgraciadamente no para mucho. ¿Por qué? No se cuestiona la validez de estos elementos. No se cuestiona que yo le diga a una persona, tienes esta tarjeta de acceso y solo es tuya, ¿no? No se cuestiona el hecho de que los datos biométricos, que son intransferibles o deberían ser intransferibles, puedan ser utilizados por otra persona. No, eso funciona. ¿Cuál es el problema, patrón? Que tú eres susceptible de alterar el sistema. Entonces a mí no me estás dando ninguna garantía que tu sistema electrónico, si bien identifica a las personas, si bien deja un registro y lo custodia, no queda claro si fue alterado o no, porque no tienes ningún elemento o no aportas ningún elemento normalmente que permita demostrar lo contrario. Entonces, muchos de los sistemas de registro de asistencia que utilizan huella digital o que utilizan tarjetas pueden ser alterados, ¿no? Y se puede meter al sistema y decir, bueno, aquí ponle que todos entraron a cierta hora y listo, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, para efectos jurídicos a mí no me sirve. Para efectos administrativos, sin duda tienen un uso. Para efectos contables, al momento de pagar horas servirá, pero para efectos jurídicos no nos sirve, a menos que podamos demostrar eso. Oye, ¿qué pasa con las prestaciones, ¿no? Los días de descanso, las vacaciones. Entonces, eso normalmente me lo firman un trabajador solicitándome vacaciones o en una carta de antigüedad, o si necesito que los laboren, entonces yo le tengo que decir, oye, vas a venir a trabajar el 25 de diciembre porque los cines no cierran, ¿no? Entonces yo voy a trabajar ese día, tienes que venir. ¿Cómo le hago para que si no me lo firme? Bueno, regresamos a lo mismo. Mientras nosotros tengamos todos estos elementos que permitan demostrar a los patrones, a las autoridades, que se obtuvo ese consentimiento de forma correcta y se puede mantener inalterado, entonces cualquier elemento que ustedes decidan utilizar electrónico para dejar registro de esto, bastaría. Tendríamos que analizar el caso concreto para saber cuál es el procedimiento adecuado dentro de lo que nosotros queremos aportar al momento de llevar a cabo ciertas prácticas que tengan implicación laboral, ¿no?
Y finalmente el salario, como les mencionaba, el salario está reconocido. Los CFDIs permiten en este momento acreditar fehacientemente que un trabajador recibió cierto pago. Entonces, este realmente es el primer elemento que demuestra que hay una aceptación por parte de las autoridades laborales respecto a los medios electrónicos. Ahora, los CFDIs no son el PDF que imprimen los trabajadores y dicen, mire, aquí está, que dice salario, pues no, ese está mal. Ese no es el CFDI, esa es la representación impresa. El CFDI es toda la cadena establecida en el archivo XML. Y ese archivo XML tiene un proceso más complejo en el cual está incluido el propio SAT, que valida a través de un sello digital que se llevó a cabo cierta operación, y esa operación tiene un nombre que se le llama salario, que se le llama aguinaldo, que se le llama lo que ustedes quieran llamarle, que para efectos fiscales nosotros tenemos que cumplir con ciertas disposiciones y de paso, laboralmente hablando, como yo reporté de esa manera a la autoridad fiscal, que eso es lo que estoy pagando, sirve para demostrar a la autoridad laboral que el trabajador recibió esto que yo estoy manifestando en un CFDI. Entonces, es el primer gran avance ya tangible que podemos ver por parte de nuestra legislación que permite estos elementos digitales, estas herramientas, pero no es el único. No es el único, nuestra legislación lo permite. Lo que nosotros tenemos que hacer en todo caso, como patrones, es implementar los procedimientos y las buenas prácticas que permitan darle a la autoridad los elementos suficientes para demostrar que existe seguridad jurídica. Esa es la clave. Tenemos un procedimiento establecido que nos permite demostrarle nos permite desahogar las pruebas frente a un juez y demostrarle cómo si esa seguridad jurídica se mantuvo incorruptible. Hoy en día el nuevo procedimiento laboral va a cambiar. Eso también va a ser una gran ventaja porque la reforma laboral lo que nos está diciendo es que los procedimientos van a llevarse a cabo frente al juez en una audiencia oral. El desahogo de las pruebas la haremos con el juez de por medio. Gran diferencia de lo que tenemos hoy en las juntas de conciliación y arbitraje, que todo lo hacemos frente a una mecanógrafa. Y todo es a través de un expediente documental que al final del día, una vez que quede integrado, lo analizará un tercero, que va a ser el secretario, el dictaminador, que va luego darle un proyecto de resolución a un juez y el juez va a decir, a ver, pues el dictaminador dice que en la prueba electrónica él no entendió cómo es que el trabajador con la huella digital puede dar su consentimiento y dice que entonces el patrón no probó, entonces pues yo juez le voy a hacer caso a mi dictaminador, ¿no? Digo, grosso modo, ¿no? La verdad lo estoy diciendo bastante rudimentario, pero para efectos prácticos lo que les quiero decir es que el hecho de que el procedimiento laboral cambie es a beneficio de la forma en que nosotros vamos a poder ofrecer pruebas y vamos a poder demostrarle a un juez cómo funcionan elementos que permiten dar seguridad jurídica, cómo es la cadena completa desde el momento en que se identifican a las partes hasta el momento en que dan el consentimiento sobre cierto elemento, sobre cierta condición laboral que puede estar registrada en un elemento electrónico y cómo fue custodiada por un tercero tal vez o por la propia empresa, pero en una base de datos incorruptible, etcétera, ¿no? Esos elementos los vamos a tener que tomar en consideración y desde luego, conforme vaya avanzando estas prácticas y, ¿por qué no?, las herramientas electrónicas y la ciencia, pues vamos a tener mayores elementos para poder demostrar esto y cada vez va a ser más aceptado, así como la firma hoy es aceptada, ese garabato, va a ser más aceptado que si una persona da clic con su correo electrónico, oye, chato, a ver, este correo electrónico, si tú le diste la contraseña a tu hermano y tu hermano lo usó indebidamente, ese es tu problema. Porque tú te identificas electrónicamente a través de una identidad que se le llama correo y que está protegida a través de un elemento que se le llama contraseña que no debería estar en manos de nadie más. Si tú deliberadamente se lo diste, como si yo le enseño a alguien a hacer mi firma, pues eso va a tu perjuicio. Y pues obviamente estos procedimientos, si bien tienen que llevar a cabo un cierto proceso de aceptación para nuestros procesos judiciales, lo más importante es que los empecemos a utilizar con todas las seguridades jurídicas y con el cumplimiento de todas las disposiciones que establece la ley. ¿Okay? Entonces, pues bueno, por parte de la presentación es todo. Si les parece, podemos iniciar si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fernando. Ya tenemos por aquí unas preguntas. ¿Me permites? Vamos a leer. Con Y mucho gusto. Diana Acevedo tiene dos preguntas, las vamos a adjuntar. ¿Las actividades no pueden estar plasmadas en un perfil de puesto que previamente firme la persona contratada, aunque no sea directamente en el contrato? Y también adjunta otra pregunta. ¿Todas las bonificaciones, aumentos y cambios de puesto deberían de estar entonces en un contrato? Pudiera ser el contrato normal y anexos. Por ejemplo, 2.1, aumento de salario y se especifique el anexo de todas las modificaciones. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias. A ver, primero que nada, sí, en el perfil de puesto lo podemos dejar establecido. ¿Qué es lo importante, como les mencionaba? Que quede expreso el consentimiento. Y eso, si lo hacemos a través de la firma y lo hacemos a través de diferentes documentos, todos los documentos deben contar con el consentimiento del trabajador. El perfil de puesto es una forma muy buena de dejar pactados cuáles son todas las actividades de los trabajadores. Porque normalmente en los contratos, si se lo dan a su abogado no va a saber qué poner. Y si se lo dan al de recursos humanos, la persona de recursos humanos tal vez tiene idea, pero no tiene todas las condiciones y habilidades que requiere quizá el jefe o el manager de operación. Entonces, los perfiles de puesto, sin duda, nos dan una descripción mucho más detallada y el hecho de que lo firmen los trabajadores los hace, obviamente, responsables sobre ellas. Ojo, ¿yo qué les recomiendo? Una de dos. O que el perfil de puesto ya lo hagan un documento jurídico en el que pongan una leyenda que establezca que todas esas actividades son las que el trabajador será responsable de llevar a cabo con motivo de la relación laboral, o bien, perdón, que en el propio contrato establezcan que las actividades a las que está obligado el trabajador llevar a cabo son las que se desglosan en el perfil de puesto que se anexa al contrato. Y ese documento, como parte integrante del contrato, firmado también por ambas partes, deja constancia de lo que el patrón tiene, perdón, el trabajador tiene que cumplir. Y luego respecto a la segunda pregunta, las bonificaciones, aumentos, no. A ver, quiero ser muy claro. Las relaciones laborales son están vivas, ¿no? Son cambiantes. Un día una persona entra en capacitación y al año ya puede estar siendo jefe del área. Muchas de las condiciones que nosotros tenemos evolucionan con el tiempo y se pueden, por la propia evolución, se puede quedar la constancia. Por ejemplo, el salario. Si el salario aumentó, pues la representación del CFDI, cuando aumente el salario, pues ya va a tener ese nuevo monto pactado y por lo tanto eso va a ser suficiente para acreditar que hubo un cambio de salario. Para aumento, si se lo quiero disminuir, tiene que haber necesariamente acuerdo de las partes. Siempre. Yo no puedo como patrón disminuir un salario unilateralmente al trabajador. Segundo, bonificaciones, comisiones, cualquier prestación que tenga acceso el trabajador, tiene que documentarla. No puede nada más quedarse al aire que una persona va a ganar un bono. Bueno, un bono con respecto a qué, cómo se cuantifica, qué condiciones tiene que cumplir, en qué momento se lo pago, hasta cuánto de monto puede ser ese bono. Si yo no lo establezco, pues es a perjuicio mío, porque lo único que sí está claro es que en el momento que yo le pague a un trabajador algo por concepto de bono, yo ya dejé en un documento que es válido para las autoridades una constancia de que el trabajador tiene derecho al pago de algo que se llama bono. ¿Bajo qué condiciones, en qué momento y hasta cuánto? Como no tengo un documento firmado, no tengo cómo mostrarlo o no tengo cómo acreditarlo. Entonces, el trabajador en una reclamación podría decir, yo tengo derecho a un bono de un año de salario, nada más que ese año no me lo gane, pero bueno, patrón, tú me lo tienes que pagar. Insisto, otra vez es un ejemplo muy rudimentario. No quiero que se vayan alarmados. Lo que quiero explicarles es que todas las condiciones de trabajo tienen que estar documentadas. No se tiene que firmar un contrato por cada una de ellas. Lo importante es, porque las condiciones de trabajo no cambian, ¿qué es lo que sí cambie o lo que se adicione? Se puede documentar en un anexo al contrato, en un convenio modificatorio, en un convenio de novación, cuando son cambios estructurales respecto a la relación original, etcétera. No tiene que firmarse cada vez, todos los años, un contrato de trabajo.
Entonces, yo les recomiendo que hagan una revisión, sobre todo para estar preparados a los nuevos procedimientos laborales, que todas las condiciones laborales las tengan debidamente documentadas. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Sí entiendo bien usar firmas electrónicas en contratos laborales. Resulta en solo un indicio similar a lo que sería presentar otros elementos de prueba electrónica como un correo electrónico. Es decir, que no tienen los mismos efectos que tener un contrato firmado en físico. Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo sí reconoce mis efectos jurídicos cuando se usa una firma electrónica avanzada, según lo define la misma ley y que entiendo es distinta a la definición del Código de Comercio. Bueno, a ver, muchas gracias por la pregunta. Tiene varias implicaciones. La verdad, no soy experto en materia comercial y no me gustaría decir algo lo cual no estoy correcto. No sé si las definiciones sean similares o no. La firma electrónica avanzada, las fieles, pues tienen su origen para llevar a cabo la comprobación de la identidad ante las autoridades fiscales. Entonces, no me gustaría decir que es un eh, tiene un reconocimiento diferente, al contrario, creo que tendría que estar unificado y armonizado. Pero lo que sí es importante señalar aquí son varias cosas respecto a los medios electrónicos, ¿no? Porque una firma electrónica avanzada, una fiel, no es lo mismo que una firma electrónica. Una fiel es un tipo de firma electrónica, así como lo es un NIP, como lo es una contraseña, como puede ser acepto términos y condiciones, clic, aceptar. También Juan Miguel los mencionaba hace rato. Eh, los correos electrónicos y los contratos de trabajo electrónicos no son lo mismo. ¿Qué es un correo electrónico? Es un medio de comunicación. Ahora, si nos vemos muy técnicos, aquí la pregunta sería, ¿a quién le pertenece ese correo electrónico? ¿Quién es el dueño del dominio? El dueño del dominio tiene relación jurídica con el propio patrón y entre el patrón con el trabajador. El dueño del dominio y la persona el usuario de ese correo electrónico es la única persona con ese acceso. Porque esas son todas las preguntas que se tendrían que hacer en un procedimiento judicial para poder demostrar que el contenido de ese correo electrónico es fidedigno. Oye, el correo electrónico que sale de Fernando Illanes @vir.com.mx y se lo mandó a, no sé, Jonathan Treviño, a tal correo electrónico. Uno, sí le llegó a Jonathan, o sea, Jonathan es el dueño de ese correo, lo tenemos en algún lugar documentado, porque si no son especulaciones. Y como les mencioné, la presunción no favorece al patrón. Y como yo no tengo nada como demostrar que el trabajador utiliza un correo electrónico otorgado por la empresa con tal dominio que se utilizará como herramienta de trabajo en el cual las comunicaciones oficiales se tendrán que hacer a través de ese mismo y que únicamente tendrá acceso él a través de un usuario y contraseña, si yo no tengo todo eso, no cumplo con todos los criterios que yo requiero para poder demostrar a la autoridad que hubo identificación de las partes, que el trabajador estuvo enterado y tiene acceso a esa información, que no puede ser alterada. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Un correo electrónico para efectos jurídicos tiene muchas más complejidades y muchas más fallas que si pensamos en un contrato de trabajo electrónico, el cual podría tener las mismas o más fallas si no se busca cuidar todos estos elementos que les menciono, ¿no? Lo más importante, proteger el consentimiento, identificar a las partes, resguardar la información, sobre todo que no sea sujeta a alteración. Eso, si yo lo puedo mostrar, entonces no tengo problema, ¿no? Recuerden que la cosa no es demostrarle al juez, no es llegar a decirle al juez, mira, juez, sí hice mi tarea y tengo todo bien. Como está sujeto a un juicio, es que si me lo objetan, ¿cómo yo le puedo demostrar al abogado contrario en una objeción que todos los trabas que le quiera poner no proceden porque tenemos un procedimiento robusto y suficiente para demostrar seguridad jurídica? Y si ese procedimiento es a través de correo electrónico, pues es tan válido como hacerlo a través de una plataforma diseñada para nada más comunicaciones electrónicas, ¿no?
Todo es cuestión de cómo salvaguardamos estos elementos. Perfecto. Me parece muy interesante la pregunta de Yasmín Garrido, que dice así: en el reglamento interior del trabajo sancionado por la Junta, ¿se puede establecer que la contratación será por medios electrónicos? No lo recomiendo por varios motivos. El primero es que no tiene ningún tipo de validez. Segundo, el reglamento de trabajo no tiene esa función. Su objetivo no es establecer en la empresa cómo se van a llevar a cabo ciertas cuestiones administrativas. Se puede poner porque tiene un efecto, digamos, psicológico, es un statement corporativo, es una forma que tú le haces llegar a los trabajadores cuáles son los procedimientos, pero en realidad no es objeto. Yo no tengo como patrón la necesidad o la obligación de dejar constancia de cómo se van a llevar a cabo las contrataciones. No hay obligación alguna. Yo en cualquier momento puedo usar contratos de papel, usar contratos electrónicos, no usar contratos y no le tengo que avisar a nadie, ni a la autoridad. Es un procedimiento administrativo interno. ¿Qué si le recomiendo? Que si lo van a poner, ya sea en una política de contratación que quieran hacer de accesible a los trabajadores, reglamento de trabajo, entonces nada más que si dejen constancia de cómo lo van a llevar a cabo y cuiden que se cumplan con todos los elementos y no se confíen con que por el hecho de que los trabajadores saben que su contrato va a ser electrónico y si le ponen en el correo electrónico aceptar es suficiente, tiene la misma validez en juicio, ¿no? Insisto, son casos aislados que tenemos que robustecer con elementos cada uno de ellos. No porque los trabajadores estén enterados lo hace completamente válido. Perfecto, Fernando. Y para cerrar la pregunta de Yasmín Garrido, buenos días, comentó que es una mala práctica seguir firmando los CFDI de recibos de nómina. ¿En qué momento se puede sustituir esta? Eh, en cualquier momento. Y qué bueno que hacen esa pregunta. La reforma de 2019, es decir, desde el año pasado, a partir de abril de 2019, 30 de abril, nosotros como patrones tenemos ya la posibilidad de usar los FDIs. Entonces, al momento de estar reconocidas por la ley, en ese momento no tenemos que hacer ningún cambio o dejar constancia con los trabajadores para que haya esta migración de los recibos firmados al CFDI, porque la ley ya lo reconoce. ¿Qué les recomiendo? Que en los contratos de trabajo o en un documento anexo, porque no, insisto, no tienen que firmar contratos de trabajo cada vez que hay un cambio, establecer que el trabajador de ahora en adelante va a recibir sus recibos de salario por medio de un CFDI a un correo electrónico que el trabajador proporciona. Si es correo de la empresa, qué mejor que en ese momento dejamos constancia que se le está proporcionando un correo electrónico como herramienta de trabajo, que lo puede usar para muchas otras cosas, entre ellas recibir sus FDIs. Si no tenemos un correo corporativo, con que el trabajador me ponga su correo personal o alguna cosa. Y si no tiene un correo electrónico, bueno, háganle uno en ese momento, denle su contraseña y que se vaya con su FDI. Digo, o sea, no les quiero recomendar cómo llevar a cabo las prácticas. Lo que sí tienen ustedes como patrones obligación es proporcionar constancia de los comprobantes de pago de salarios. Y si lo van a hacer a través de CFDIs y no los van a imprimir, los van a mandar por correo, lo mínimo que tendrían que demostrar a la autoridad es que tienen una dirección de destino en la que van a entregar esos documentos electrónicos. O bien decirle al trabajador que se puede meter al SAT y descargarlos y enseñarle al trabajador cómo y que quede constancia de eso, porque su obligación sí es proporcionar esos documentos. La única diferencia es que ya pueden ser electrónicos y no requieren de la firma. Entonces, no es necesario que hagan algún cambio, no es necesario que sigan firmándolos. Sí les recomiendo que obtengan ese consentimiento sobre el correo electrónico al que se les van a enviar.